Muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Latinoamérica? Mis queridos hermanos, amigos en toda Latinoamérica, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les saluda su servidor, el ingeniero Gustavo Villarreal, para una noche más de geopolítica pura y dura. Geopolítica seria y en serio. Esa es la idea y el compromiso de este canal. Nosotros estamos del lado de la objetividad y de la verdad, tratamos de hacerlo. Advertencia, como siempre, para todos los que no nos conocen. Estás en un canal de centro, un canal que no está polarizado, que no estamos ni a la izquierda ni a la derecha, estamos al centro, porque somos unionistas, ¿ok? A favor de la unidad de Latinoamérica. No estamos con papi Rusia ni papi Estados Unidos, porque creemos en los intereses de Latinoamérica. Y por eso nos vamos a dar el lujo esta noche de criticar lo que haya que criticar, sin satanizar ni santificar a ningún bando, tratando de ser objetivos para que se entiendan los intereses que hay detrás de todo lo que ocurre. La geopolítica, como yo siempre digo, es omnipresente, nos guste o no. Si no, pregúntale a un cubano, un venezolano, un ucraniano o un somalí si la geopolítica no te puede cambiar la vida de la noche a la mañana. Y a veces ni nos damos cuenta y nos viene un tsunami de cambios y siempre es mejor estar preparado, saber qué está pasando, por qué está pasando, aunque no siempre podamos hacer algo al respecto, pero tomar conciencia. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a analizar un tema que me parece muy importante, que es esta famosa guerra económica, ¿no? Todos hemos presenciado las idas y vueltas, estos dimes y diretes, estos ataques, ataque, defensa entre Estados Unidos y China. Y creo que nuestra generación es muy privilegiada. Estamos presenciando en vivo y en directo la historia aconteciendo. Un cambio de era, un cambio de hegemón. Así como para muchos fue un shock increíble ver en vivo y en directo cómo la OTAN, la todopoderosa OTAN, que invadía países, que Tormenta del Desierto, que Libia, que Serbia, que Guerra de las Galaxias, ¿cierto? La todopoderosa OTAN fue retada por Rusia y está siendo vencida vergonzosamente en territorio ucraniano. Y es por eso que Trump cogió telefonito, aló Vladimir, tenemos que hacer las paces, esto no puede continuar, déjame lavarme la cara, no me hagas quedar mal y vamos a negociar. ¿Está bien o no? Vamos, esto ya estuvo bueno, ya está bien, te ganaste mi respeto, pero esto tiene que acabar. Así como presenciamos la humillación vergonzosa de la OTAN, que a pesar de agrupar a más de 30 países, creo, no ha podido derrotar a Rusia, ahora estamos presenciando en vivo y en directo cómo la poderosa potencia económica estadounidense, los poderosos Estados Unidos, han sido desafiados y arrodillados por el dragón chino, por la potencia económica de China. Y China sin aspaviento. China no ha necesitado bravuconadas, no ha necesitado gritar, hacer un show, un reality, ¿no? Como nos tiene acostumbrados el presidente Trump con ese histrionismo que le corresponde, ¿no? China tranquila, como un buen judoka, un buen kungfunense, vio venir el ataque y con la misma energía del rival lo impulsó a caerse. Y tan solo unos días después de haber anunciado el Día de la Liberación de Estados Unidos, que yo soy papi Estados Unidos, yo impongo mis condiciones, que jajaja, 60 países se arrodillaron, 60 países me rogaron, desfilaron para besarme el trasero.
Bueno, China le paró el macho, como decimos en Perú. China le paró el macho, le dio su estate quieto a Estados Unidos. Y ahora vemos cómo Trump empieza a recoger cable. Bueno, bueno, está bien, vamos a, como los chinos no me han llamado, bueno, yo voy a bajar los aranceles, vamos a hacer un acuerdo, lo voy a hacer muy amable con ellos también conmigo. Y bueno, en el fondo es, bueno, China, eres fuerte, bueno, yo también, no quiero que nos destruyamos, bueno, ya, te has ganado mi respeto, negociemos. Occidente, sobre todo los anglos, solo respetan la fuerza. Repito, Occidente solo respeta la fuerza. Por eso Occidente nunca se ha atrevido a volver a invadir a India, a Norcorea, al propio Irán, a pesar que no tiene armas nucleares, porque tienen con qué defenderse. ¿Por qué razón ha invadido muchas veces a Panamá y lo ha vuelto a hacer ahora de manera muy sutil, ¿cierto? El pobre presidente Mulino ha tenido que ceder, pues ¿qué va a hacer? No tiene las Fuerzas Armadas fuertes, no tiene industria militar, además los vecinos latinoamericanos, nadie dijo nada, y Estados Unidos acaba de comer como un bocadito a Panamá, acaba de imponer sus condiciones, tiene presencia en el terreno, y dijo, este es mi canal, yo lo construí, esto es mío. A pesar que le están dando, salvando la cara, como se dice, le están dando la posibilidad a Panamá de no aparecer, pues, la invasión tan evidente, ¿no? Pero es evidente, se entiende que Estados Unidos está tomando una posesión de facto del canal de Panamá, ¿cierto? Entonces, en esta guerra económica que ya medio hemos visto cómo Trump empieza a recular, empieza a tambalear, empieza a desdecirse, vamos a entender qué hay detrás, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no es porque Xi Jinping tenga cara de más malo, ¿no? No, no es por eso, ¿no? No es porque Xi Jinping sabe más artes marciales que Trump, no, tampoco, ¿no? No es porque repentinamente Trump le entró, digamos, la amabilidad y la diplomacia, no, no es eso. Vamos a ver qué hay detrás, ¿cierto? Eso, por eso, nuestro análisis de esta noche, vamos a tratar de, como yo siempre trato de hacer en mis análisis, respaldarme en la historia y en la estadística. Como dicen, dato mata relato, ¿cierto? Y a pesar que muchos propagandistas trompianos en Latinoamérica no saben cómo disimular esta vergüenza, pues la verdad es una vergüenza, debe estarse revolcando en su tumba el gran George Washington, viendo cómo Trump hace quedar mal. Ya después de esta situación, ya Estados Unidos no va a asustar tanto como antes. Ya no es el cuco como lo era en el siglo XX, ¿no? Estados Unidos te imponía sanciones, pues ya fuiste, ¿no? Ya no había manera, ¿no? No, pues ahora ya hay hay otros sheriff en el pueblo, Rusia militarmente, China económicamente, y ahora sí podemos hablar claramente de un mundo tripartito. Algunos me dicen, no, ingeniero, es que tres es multipolar. No, mi querido amigo, la multipolaridad se refería a la promesa de que este mundo iba a ser más equitativo, que entre todos los países iba a haber más respeto, que iba a reinar la ley internacional, el derecho internacional. Pamplinas, nada de eso, eso es para los ingenuos, los dogmáticos, los borreguitos de un bando y el otro. No va a haber un mundo multipolar, va a haber un mundo tripolar en zonas con zonas de influencia. Esto ya se está conversando y se están dividiendo el mundo. Esto funciona así. Así funcionó en el pasado y así va a funcionar, pues. En este canal somos realistas. Esa es mi función, ¿no? Yo no vengo a adorar la píldora, a disimular, no, no. Las cosas como son. ¿Ok? Acá son imperialismos, son imperios, los tres, y como imperios están negociando. Y a veces hacen sus tanteos, tantean la fuerza entre ellos y llegan a acuerdos, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a ver el material que les he preparado esta noche con mucho cariño para poder analizar todas estas cosas. Van a disculparme que ando un poquito con tos, ¿no? Por momentos hago siempre una pausa para que no se escuche, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Entonces empezamos. Para aquellos que no conocen la historia, y esto siempre es importante, el contexto histórico, la historia humana aproximadamente se ha contabilizado en aproximadamente 5.000 años. De esos 5.000 años, en 4.700 años, poco más, China siempre fue una potencia, siempre. Para aquellos que se sorprenden, oye, ¿de dónde salió China? ¿Cómo es posible? Pero si en las películas de Hollywood esto nunca aparecía, lo más siempre eran solo los kungfunenses, que Bruce Lee, no, 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 no. China siempre fue potencia y siempre fue una civilización milenaria. Por comparar, China tiene una historia de 5.000 años y los Estados Unidos solo tienen una historia de 250 años. Y la anglósfera, como tal, tiene una historia de 500 años. O sea, si juntas Reino Unido y Estados Unidos, que fueron los hegemones anteriores, su historia no supera los 500 años, porque antes de esos 500 años eran reinos muy pequeños, mientras China era un imperio, y fue el más grande imperio si tomamos como referencia el imperio de Genghis Khan, con grandes adelantos tecnológicos. ¿Okay? En la época del Imperio Romano, China era más grande que el Imperio Romano, a pesar que en las escuelas se nos ha hecho por esa visión eurocentrista, ¿no? Se nos hace creer que a veces cuando en las escuelas nos enseñan historia universal, un poquito de caldeo asiria, egipcio, ¿cierto? Por las historias de la Biblia y toda esa parte de Mesopotamia, ¿no? Y después ya la civilización como que naciera en Grecia, ¿no? Luego guerras médicas, Imperio Macedonio, luego Roma, luego Edad Media, Imperio Bizantino, Edad Media, Edad Moderna y llegamos a nuestros días. Es una visión eurocéntrica, olvidando, olvidando lo que otras grandes culturas en el mundo existían y fueron más grandes y desarrolladas. Cuando en el siglo XV Europa se debatía en la miseria de la peste negra y no tenían sistemas de desagüe, de drenaje, no tenían caminos limpios, no se bañaban, ¿ok? En nuestra América existían altas culturas como los mayas, los aztecas y los incas. Son famosos los caminos incas empedrados, que hasta el día de hoy sobreviven. Es famoso el calendario maya, el Solquín, el más preciso del mundo. Entonces, digamos, la evidencia del desarrollo de otras culturas no occidentales está ahí para quien quiera verlo. Entonces, como digo, China, aún en la época del Imperio Romano, ya era más importante que el propio Imperio Romano, en tamaño de PBI calculado. ¿Ok? Y al día de hoy, para aquellos que no conocen China, bueno, no te voy a decir que tomes un avión, es un poco difícil ir a China, cuesta caro, ¿ok? Cuesta caro, hay que sacar visa, ¿ok? O sea, no te puedes ir de ilegal pues a China, pero si no tienes esa oportunidad, o yo he estado en China, conozco muy bien China, pero si no tienes esa oportunidad, googlea. Está YouTube, fíjate, Chongqing, lo que es la infraestructura china hoy en día. El tremendo desarrollo en 3 4 décadas. Para que nos quitemos esa idea de la mente de que en China son prácticamente, como dijo J.D. Vance, ¿no? El vicepresidente estadounidense hace poco, ¿no? No, es que los chinos son un país de campesinos, ¿no? Entonces nosotros nos endeudamos para comprarle a esos campesinos chinos productos para luego tener que pagarles. Totalmente equivocado. No sabe ni dónde está parado.
China hoy en día tiene la infraestructura más moderna del mundo. No tiene nada que envidiarle a Europa, ni a Japón, ni a nadie. China. Repito, estudien. Digo, eso es uno de los grandes limitaciones intelectuales que tienen nuestros políticos, son eurocentristas. Por eso no vemos el mundo más allá de Occidente. No lo concebimos, no lo imaginamos. Y es una gran carencia porque ese mundo no occidental, aún hoy por hoy, representa más del 80% del mundo, en población, en historia, en economía, en lo que tú quieras. ¿Okay? Entonces, por eso digo, lo de China no es un mito, no, no es algo que nos estemos inventando los youtubers ni nada por el estilo. Es una realidad. La red de trenes va la más grande del mundo, de lejos, la China, ¿no? De lejos. Entonces, los logros de la ingeniería china año a año, ¿esto qué te está demostrando? Te está demostrando un país innovador, te está demostrando un país pujante, un país con gente trabajadora, un país seguro. Ahora los chinos tienen un nuevo lema, dicen, nosotros fuimos la fábrica del mundo, ahora no queremos ser la fábrica del mundo, queremos ser el laboratorio del mundo. No queremos ser el lugar donde se fabrican las cosas, queremos ser el lugar donde se inventan las cosas. China pasó de una economía secundaria, industrial, exportadora, ahora a una economía innovadora. Por esa razón ellos tenían su programa Made in China 2025 y de 10 tecnologías punteras, China ya es líder en 7 y el próximo año va a ser líder en la octava y dentro de unos 2, 3 años va a ser líder en las 10 tecnologías más punteras del mundo. Y eso es lo que está detrás de la gran productividad china. China, ojo, hace unos 15 años, si tú me dices que los productos chinos eran baratos porque tenías ejércitos de chinos trabajando por un bol de arroz y agua, tal vez te la creía, hace 20 años. Hoy no. Hoy, yo he ido a fábricas chinas, hoy los productos chinos son baratos por productividad, por automatización. Están implementando la robótica a todo lo que puede dar. Entonces, ya la productividad china, la industria china, ya no depende de una mano de obra barata. Eso es. Además, te doy otro dato para aquellos que aún no me crean. Compara el PBI per cápita, repito, PBI per cápita por habitante, chino versus lo de nuestros países latinoamericanos. Y China ya está alcanzando al nivel de Chile, de Uruguay en per cápita. Mira, toma en cuenta que son más de 1.400 millones de chinos, ¿no? Y en PBI per cápita ya nos está superando también. ¿Qué quiere decir eso? Que un chino no vive peor que un latinoamericano, pues mi querido amigo. O sea, ese mito de los chinos campesinos trabajando en fábricas, estás totalmente equivocado y te quedaste anclado en el siglo XX. Eso ya no existe más. Ahora, los desarrollos en aplicativos, ¿no? Para cada aplicativo occidental hay un aplicativo chino, ¿cierto? El WeChat que concentra todas las redes sociales chinas, pero hoy en día también tienes a Didi, competencia de Uber, Alibaba, AliExpress, Shein, competencia de Amazon, ¿no? Tienes Huawei, ZTE, Xiaomi, competencia de Apple, de Samsung, tienes BYD, competencia de Tesla, y en cualquier reglón que a ti se te ocurra, hay una gran empresa china compitiendo y superando a empresas occidentales. Esto es una realidad. Perdón. Entonces, esto es una realidad innegable. No se puede tapar el sol con un dedo. No se puede tapar el sol con un dedo. Hasta en
¿cómo se llama? En empresas navieras. Costco, perdón, sí, Costco es mucho más, Costco, ¿no? Costco es mucho más importante que Maersk, la danesa Maersk y otras compañías navieras occidentales. Los bancos chinos no tienen nada que envidiarle a los bancos occidentales en capacidad de capitalización, ¿no? Y hay muchas empresas chinas listadas en el Fortune 500, en la Bolsa de Valores de Nueva York. Es solo buscar nada más. Y ahora vamos a los datos comerciales, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Porque claro, vamos a ver cifras para entender realmente quién tiene mayor capacidad económica, China o Estados Unidos en este momento. Miren, aquí tenemos los principales mercados de exportación de China, es decir, los principales clientes, las principales zonas que compran productos chinos. La región de la ASEAN, sudeste asiático principalmente, es el principal cliente de la economía china, ¿ok? Con 523.000 millones de dólares en compras, seguido por la Unión Europea, por poco más de 500.000 millones, y Estados Unidos con 500.000 millones, ¿ok? Luego Hong Kong, que también es parte de China, con 274.000 millones, y obviamente desde Hong Kong China reexporta a muchos otros mercados. Y luego siguen Japón, Corea del Sur, India, Rusia. ¿Esto qué te está diciendo? Que cuando Estados Unidos, ¿no?, intenta golpear a China imponiendo aranceles a sus exportaciones, no le está golpeando en la mayor parte de sus exportaciones, solo entre un 14% más o menos de sus exportaciones. Es decir, solo una sexta parte de las exportaciones chinas dependen de Estados Unidos. Por eso los golpes que, si Trump le quiere poner 1000% si quiere, si le da la gana de aranceles, no lo va a tumbar a China. Esto hablando de exportaciones, ¿eh? Porque ahí he escuchado algunos propagandistas, perdón, analistas que andan diciendo que no, ¿no? Que como China le vende más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le vende a China, entonces tienen las de perder en esta guerra, China va a perder, que no sé qué. Bueno, puros sueños de opio, ¿no? Acá las cifras mandan. Dato mata relato. Estados Unidos solo puede golpear un sexto, más o menos, de las exportaciones chinas. ¿Ok? Ese es el poder de daño que puede tener Trump, no tiene más. Ahora, si tomamos en cuenta que China es el segundo acreedor de la economía estadounidense, es el segundo país que compra deudas, compra bonos del Tesoro americano, China sí tiene donde golpear a Estados Unidos. Porque si yo te compré bonos y las empiezo a vender, ¿qué va a pasar? Entonces hay más oferta de bonos estadounidenses en el mercado y para compensar, Estados Unidos va a tener que subir la tasa que paga. Quiere decir que le va a costar más a Estados Unidos endeudarse. Y eso es un golpe económico muy fuerte. Acá tenemos otro gráfico donde vemos que los países asociados a la ruta de la franja y la ruta de la seda del siglo XXI, ya representan el 50% de las exportaciones chinas. O sea, los aliados directos de China le compran la mitad de lo que China vende al mundo. ¿Ok? Acá vemos Estados Unidos al 2024 un 11,2%. Por ahí, bueno, acá no está disgregado en Comunidad Europea, ¿no? Lo disgregaron en países, bueno, pero se ve, ¿no? Se ve aquí la importancia. Ahora, analizando la economía china directamente. De la economía china tenemos que de una economía, de prácticamente un 30% de la economía china es su sector industrial. Pero ese sector industrial no solamente, repito, no solamente sirve para exportar, también para su mercado de consumo interno que viene siendo cada año cada vez más grande. China ya no depende más de exportaciones.
Vamos a ver luego otros gráficos, otras tablas para que se entienda esto. Y tiene una serie de sectores fuertes también, como el financiero. Ha ido creciendo mucho el sector de servicios en China. Aquí tenemos una gráfica comparativa, ¿ok? De la capacidad exportadora por países. China exporta 3.38 trillones versus 2 trillones de Estados Unidos. Es decir, China exporta un 50% más de lo que exporta Estados Unidos. China es la principal potencia exportadora. Número uno, number one. ¿Ok? Y tú sabes que exportar genera divisas, ¿no? Traes dinero a tu país. Y si tú importas mucho, tu dinero se va, ¿cierto? Así funciona la cosa. Por eso todos los países se desesperan por vender más. Tercer lugar, Alemania, 1.7 trillones, casi la mitad de lo que exporta China, lo exporta Alemania. Muy meritorio por ser un país más pequeño. Y después está el resto del mundo. ¿Ok? Ahora, acá tenemos una tabla muy interesante. Top de países importadores, ya no exportadores, ¿eh? Importadores. ¿Quiénes son los países que gastan más, que compran más del extranjero? Estados Unidos a la cabeza. Acá sí Estados Unidos lidera. 13.5%, poco más de la sexta parte de lo que se compra en el mundo lo compra Estados Unidos. Segundo lugar, China, 11.2%. En tercer lugar, Alemania, Japón, Reino Unido y para abajo. ¿Qué te está diciendo este gráfico? ¿Qué país se está enriqueciendo y qué país se está empobreciendo? Si China es el que más exporta, es el que más dinero trae a casa. Si Estados Unidos es el que más importa, es el que más se le va el dinero afuera. Y aquí tenemos una de las principales razones por las que Trump está desesperado, ¿no? El déficit comercial que tiene Estados Unidos. Entonces, esto es muy importante. Claro, pero no importan las mismas cosas. Estados Unidos importa, aparte de petróleo, muchos bienes de consumo. Mientras China importa más bien materiales, materias primas, como, bueno, chips también, semiconductores, energía, alimentos. O sea, no es el mismo tipo de importación. Eso también es importante tomarlo en cuenta. Ahora, una comparación entre Estados Unidos y China en composición de PBI. Esto es muy importante para entenderlo, cómo están compuestas estas economías. Mira, vamos a poner acá. En el caso de China, está aquí, su consumo interno, su mercado interno, 55% de su economía. Más de la mitad de la economía del PBI chino es explicado por el consumo interno, su mercado interno. 42% inversión. ¿Qué es esto? Es infraestructura, es todo lo que es, pues, la inversión en bienes de capital, ¿ok? Puertos, aeropuertos, ferrocarriles, viviendas, etcétera, etcétera. Un 17% del gasto público, el gasto del gobierno, ¿no? Gasto corriente, planilla, seguridad social, salud, educación, etcétera. Y tenemos aquí la contribución neta de las exportaciones. Esto se llama exportaciones netas. Cuando yo a la exportación le resto la importación. Como China exporta más de lo que importa, tiene un superávit, un 2.5%. Es decir, China recibe más dinero del que envía al exterior a través de importación. ¿Cuánto representa eso para su economía? 2,5%. Ese 2,5% es donde Trump puede golpear. No le va a hacer ya a Estados Unidos, como decimos en Perú, no le va a hacer, no lo va a poder lastimar a China. Solo es un 2.5%
que podría estar en peligro por las sanciones estadounidenses, que es su diferencial, sus exportaciones netas de China. Por contraposición, ¿cómo está Estados Unidos? Su economía, el 2024, Estados Unidos aquí al costado. Consumo interno, 68%, más grande que el consumo de China, pero no es mucho más grande. Estamos hablando de más o menos un 13% más. Sí, es una diferencia buena, pero no es abismal la diferencia. Además, el mercado chino está creciendo. Año a año se hace más grande. Vamos a ver luego otras cifras anteriores. Ahora miren acá lo interesante. Inversión, 18%. Miren, aquí sí es abismal la diferencia con la economía china. China invierte 42% en infraestructuras. Me consta, la mejor infraestructura del mundo ahorita está en China. La más moderna, la más espectacular. Y Estados Unidos solo 18. Por esa razón, si tú has ido a Estados Unidos, mi querido amigo, últimamente, sus puentes, autopistas, metros, ferrocarriles, dan pena. Mira lo que te digo, ¿eh? Dan pena. Yo he estado en Estados Unidos varias veces. Y yo no estoy hablando mal, estoy diciendo una realidad. Fíjate cómo está el puente de Brooklyn, cómo está el metro de Nueva York, las autopistas de Los Ángeles, el metro de Los Ángeles, el downtown de Los Ángeles. Se quedaron congelados en los 80. Muy poca infraestructura nueva, muy poca. Estados Unidos vive de la nostalgia de sus mejores años, cuando había realmente el famoso sueño americano. Eso se acabó hace rato. Los que están migrando últimamente no me dejarán mentir. Estados Unidos dejó de ser lo que era. Hoy en día necesitas trabajar 12 años, juntar tus sueldos de 12 años para completar el pago de una casa, cuando hace 40 años solo necesitabas 3 años y medio. Hoy en día la gente vive de prestado en Estados Unidos, con infraestructuras muy descuidadas. Exportaciones netas, déficit. Estados Unidos pierde dinero, importa más de lo que exporta. 3% de su economía es lo que pierde Estados Unidos. Estados Unidos podría ser 3% más grande si produjera más y vendiera más. Por eso Trump está decepcionado, está desesperado por reindustrializar a Estados Unidos. Si el problema de la industrialización de un país no lo haces por decreto, lamentablemente vamos a decir las cosas claras, en los 90 la élite industrial de Estados Unidos traicionó a su país. ¿Por qué digo que lo traicionó? Porque en busca de sus mayores rentabilidades y ganancias, llevó sus fábricas a China y al tercer mundo, en busca del chino barato. Y esas fábricas no volvieron. Antes era, repito, por la mano de obra barata del tercer mundo, de China. Hoy en día es por la automatización y el know-how de esos obreros chinos. Apple, aunque quisiera, no puede volver a Estados Unidos en el corto plazo, aunque quisiera. ¿Por qué razón? Porque las cadenas logísticas, el clúster de proveedores, el know-how de los obreros chinos es muy difícil de replicar en Estados Unidos y en cualquier lado. ¿Ok? Por esa razón las transnacionales no se vienen fácilmente a un país del tercer mundo a poner plantas. Y ahí va un primer mensaje. Muchos en Perú se han alegrado por el megapuerto de Chancay. Sí, correcto, muy bien, todo chévere. A uno dicen, esperemos que las empresas chinas pongan fábricas de autos en Chancay o el norte de Lima. ¿Por qué razón eso va a demorar? Porque no existe todavía
suficiente cantidad de técnicos e ingenieros peruanos bien capacitados para poder trabajar en esas nuevas industrias que son ultramodernas. No existe, pues, porque la mayor parte de nuestra juventud peruana quiere, pues, estudiar ciencias sociales, algunos ni estudian, están en bailecitos estúpidos del TikTok, quieren ser influencers en tonterías. Con esa juventud no llegas a ningún lado. Entonces, ahora, ¿por qué razón México, que sí ha traído inversión y tiene fábricas en su territorio, no ha podido replicar el éxito chino? ¿Por qué razón China, que recibió fábricas como México, sí pudo desarrollar su tecnología, su industria propia, y México no lo ha podido hacer? Brasil tampoco, y ninguno de los países de Latinoamérica tampoco. ¿Por qué razón? Por lo que acabo de mencionar, pues, no tenemos suficientes ingenieros, técnicos, científicos, ni tampoco los tenemos suficientemente bien formados. Y mientras nuestra juventud esté embrutecida por el reggaetón, por el narcocorrido, por toda esa lacra de redes sociales que solo nos embrutece la mente, mientras eso esté de moda en nuestros países, jamás vamos a poder tener el desarrollo chino, ni siquiera de los del sudeste asiático, de los tigres asiáticos. Esa es nuestra triste realidad y hay que decirlo claro y fuerte para que nuestros jóvenes tomen conciencia. Por eso yo siempre digo, si quieres hacer patria, no basta con participar en política, mi querido amigo. Hay que prepararse, porque si no, no vas a pasar de un simple aventurero, como tantos aventureros que hemos tenido de izquierda y derecha, como el propio Milei, un aventurero, o el propio Pedro Castillo en Perú, otro aventurero, o Maduro en Venezuela, otro aventurero, y miren cómo están nuestros países. Entonces, ahí va la reflexión, mi querido joven, prepárate. No en vano China tiene el examen de admisión más exigente del mundo, el Gaokao, el Gaokao. Mientras ahora a nuestra generación no le puedes poner notas numéricas, ay no, pobrecito el niño, porque no se nos vaya a traumar, ¿no? No, 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 todos son valiosos, acá no hay primeros puestos. Pamplinas. Necesitamos una juventud competitiva, porque si no, ¿qué industria vamos a tener? No vamos a fabricar ni clavos. Entonces, queda ahí el primer mensaje del video. Gasto público de Estados Unidos, 17%, similar al chino, pero gastan diferente. Estados Unidos tiene un presupuesto de defensa por todas las bases militares que tiene repartidas en el mundo. Es inmenso, ¿no? China no tiene ese gasto. China, ¿en qué invierte? Educación. Y tiene las genera. ¿Por qué crees que ves? ¿Acaso crees que es casualidad que tú vas a cualquier facultad del mundo, y yo he estudiado en Brasil, México, Perú, y siempre te encuentras grupos de chinos, estudiantes chinos? No tengo nada contra los chinos, por supuesto, pero es sintomático. O sea, China le apuesta a la educación, a la innovación, a la tecnología, a los negocios, al soft power. Estados Unidos le invierte a la bota militar, al hard power, al bullying. Yo obtengo lo que quiero porque te presiono, porque te amenazo. Y China dice, no, 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 vamos a hacer negocios. Y yo no me meto contigo, yo no quiero intervenir. Esa es la pequeña, gran diferencia entre esos dos países. Muy bien, seguimos. Entonces, ahora, dentro, bueno, acá es justo lo que les decía, ¿no? Acá está ya más, mejor explicado en esta tablita, ¿no? Es decir, en este 68% de consumo interno, 55% es los hogares estadounidenses y 13%, perdón, es el gobierno de Estados Unidos. Ah, acá está la defensa, el gasto de defensa. Aquí está la defensa, el presupuesto militar, ¿no? Y en este 17% que está abajo,
más bien es todo el gasto corriente, ¿no? La burocracia, la burocracia estatal, ¿cierto? Soldados, burócratas y la burocracia estadual también, ¿no? Los estados, ¿cierto? Para que vean cómo gastan diferente los dos países. Y acá por eso se decía, ¿no? Acá en las exportaciones estadounidenses representan el 10% de su PBI y las importaciones 13%. Por esa razón, sus exportaciones netas son negativas y tiene un déficit comercial de más de $1 billón, casi el tamaño de la economía mexicana. Ese es el tamaño del déficit estadounidense. Exportaciones chinas, mientras aquí vemos la otra cara de la moneda. Los chinos exportan por 3.5 billones, importan por 3.3, por lo tanto, tienen una diferencia positiva. Esto es lo que está detrás, de por qué Trump ha lanzado toda esta ofensiva contra China. Porque los anglos, recordemos, desde Gran Bretaña hasta Estados Unidos, los anglos no conciben compartir la prosperidad. Para un anglo, para que yo esté bien, tú tienes que estar jodido. Yo gano, tú pierdes. Esa es la mentalidad de un anglo. Para aquellos ingenuos en Latinoamérica que a veces no entienden, no dicen, ojalá nos hubieran conquistado los ingleses. ¿Hemos escuchado esa frase estúpida? Ojalá nos hubieran conquistado los ingleses. ¿Saben qué hubiera pasado si nos hubieran conquistado los ingleses? Habríamos sido exterminados. Y los pocos que quedamos en reservaciones. Porque los ingleses, como los estadounidenses, no se mezclan con las poblaciones locales. Dentro de todas sus fallas que tuvo el Imperio Español, que yo no voy a pintarlo de rosa, pero hay que reconocer las cosas buenas. Los españoles sí se mezclaron con nosotros. Y por eso tenemos ese mestizaje, y tenemos esta lengua, y tenemos esta fe. En ese sentido, el Imperio Español fue un imperio más constructivo que el imperio parasitario angloamericano. Esa es la verdad. Y lo mismo se puede decir los belgas, los holandeses y los propios franceses, ¿no? Que no solamente no tengo nada contra los anglos, ¿no? La historia es la historia, ¿cierto? Composición del PBI chino, ¿no? Aquí estamos, miren, año 2015, en el año 2015, el consumo chino, acá está, miren, año 2015, consumo chino era 45% y exportaban más que antes, o sea, esa época sus exportaciones netas eran mayores, en esa época China dependía más de sus exportaciones. Hoy en día, ¿cómo ha cambiado esto? Ahora el consumo interno es 55% y creciendo, y las exportaciones netas se han reducido, porque China, así como exporta mucho, también compra mucho. ¿Ok? Entonces, esa es la razón. Muy bien, seguimos. Y aquí tenemos un poco desglosado, ¿no? De ese 55%, los hogares chinos consumen 38% y el gobierno 17%, ¿no? Y de la inversión de capital, bienes raíces 22% y la manufactura 20%. Tanto, miren, yo pienso que uno de los grandes errores, y luego esto se va a estudiar, ¿eh? Y quedará este video para que tengan ustedes un recordatorio, ¿no? Uno de los grandes errores del siglo XX, así como los rusos, los soviéticos se equivocaron en competir en una carrera armamentística con los Estados Unidos en los 70 y 80 y tenían una economía muy ineficiente y esa fue la causa de su ruina. Los anglos, los Estados Unidos, cometieron un terrible error. Financiarizaron su economía y la desindustrializaron con la creencia, ellos decían, bueno, nosotros tenemos la experiencia de Latinoamérica, México, Brasil, otros países, donde hemos llevado nuestras fábricas y estos latinoamericanos
se conforman con ser maquila. Entonces lo vamos a tener controlado, no pasa nada. Nosotros tenemos el know-how, somos dueños de las máquinas, estos están distraídos en su reggaetón, en su música degenerativa. Tranquilo, tenemos la sartén por el mango. Y pensando que los chinos eran lo mismo, se llevaron sus fábricas a China. Graso error, graso error. Los chinos vieron la oportunidad y como es un gobierno centralizado, política de Estado, desarrollo autónomo de tecnología, apuesta fuerte de educación, espionaje industrial, sí, hay que decirlo, espionaje industrial, ingeniería inversa, compra de empresas occidentales para acceder a patentes, subvenciones a las industrias locales y poco a poco China se industrializó. Fue una política de Estado de décadas y ahí están los frutos. Y de Rusia se puede decir lo mismo. Luego que llega Putin, Rusia apuesta a una economía industrializada. Lo que pasa es que, a diferencia de China, Rusia es una economía industrializada principalmente en lo militar. Es una fábrica militar formidable. Es una máquina militar imbatible. Ni toda la OTAN junto ha podido contra Rusia. Ahí está la prueba concreta. Y ahora China es una economía industrializada y te fabrica de todo, pues, ¿no? Y lo que no fabrica ya lo está copiando, ya lo está mejorando, incluidos los chips. Mientras Estados Unidos pensó que con la financiarización, ¿no? Los derivados, los contratos a futuro, que Wall Street, todo el casino de valores que les gusta hacer, ganar más por especulación, crecer por endeudamiento, porque tienen la maquinita del dólar, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los errores, peores errores que cometió Occidente, principalmente Estados Unidos, en los 90, auspiciado por el famoso Larry Summers, que la historia lo juzgará en algún momento. Esa fue la más grande traición a los intereses estadounidenses. Pero también fue mucho de soberbia, pues. Se creyeron más listos de lo que son. Y siempre te sale un gallo, ¿no? Y los chinos han sido la horma de su zapato. Muy bien. Aquí tenemos la balanza comercial estadounidense, ¿no? ¿Por qué está desesperado Trump? Importa más de lo que exporta. Y ese dinero se va a Estados Unidos. Si a eso le agregas el permanente endeudamiento, es una receta para el desastre. Este es como una persona que tienes la tarjeta de crédito pues reventada y el banco como no le conviene que quiebres porque quiere recuperar su dinero, te sigue prestando, ¿no? Pero resulta que tú ganas, ¿qué te gusta? $1.000, pero mensualmente gastas $1.200. Así es imposible que te recuperes y pagues deuda, ¿cierto? Cualquier persona con finanzas básicas lo entendería. Imposible, no hay manera. Y por eso Trump creó el DOG, para reducir gasto gubernamental, pero lamentablemente por los lobbies militares todavía no ha tocado los peces gordos del gasto gubernamental que es el gasto militar, ¿cierto? Y por esa razón también quiere negociar por presión con todos los lacayos, ¿no? ¿Para qué? No, ¿sabes qué? Está bien, yo te compro bastante, pero ahora tú cómprame, pues. Entonces, en lugar de traer autos chinos, autos alemanes, cómprame autos americanos, cómprame aviones, cómprame mis armas, etcétera, etcétera. Pero bajo presión. No por libre mercado, no por superar a tu competencia, no, no, no. Y es lo que yo digo, ¿no? Todos somos capitalistas hasta que tu competencia no te supera, ¿no? El día que tienes un competidor que te supera, pues se te acaba lo capitalista. Así funciona, ¿cierto? Así funciona. Entonces, bueno, seguimos. Ahí está el déficit comercial de Estados Unidos con China. O sea, Estados Unidos le compra a China
438.000 y solo le vende 143.000. Los chinos le venden 3 veces más de lo que le venden los Estados Unidos a los chinos. Y es por esta razón Estados Unidos está desesperado. Dicen, no, como buenos anglos, no puedo permitir que a ti te vaya mejor que a mí. No, 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 esto no se puede permitir. Así como le bajé la llanta a Japón con los acuerdos de Plaza, a Alemania volándole su Nord Stream y haciéndolo pelear con Rusia, no, no. A ustedes también, ¿ah? Se me someten, pero se toparon con pared con los chinos, ¿no? Que tienen la deuda estadounidense, ¿no? Fuera de control totalmente. Es un país quebrado. Debe más de lo que es su patrimonio. Esto es como que, no sé, supongamos que tienes un departamento, tu carrito, tu auto, tu ropa, tu pequeña joya, tus celulares. Si tú vendes todo eso, solo juntas 100 y tú debes 130. Estás quebrado, pues. ¿Por qué no terminas de quebrar? Porque a tus acreedores no les conviene que tú quiebres, pues quieren seguirte, quieren que sigas comprando, ¿no? Por esa razón, por esa razón. Y aquí tienes, ¿no? Los países que son los que poseen más deuda de Estados Unidos, o a los países a los que le debe más Estados Unidos. Segundo lugar, China. Ahí está. Y es aquí donde China ha golpeado. Y es aquí donde le ha doblado las rodillas a Trump, en la deuda, empezando a vender los bonos del Tesoro americano. Aquí donde le dieron su estate quieto a Trump. Y además de que hay un detalle también, ¿no? Hay mucha gente que se pone a decir, no, no, es que como Estados Unidos le compra más a China de lo que China le compra a Estados Unidos, entonces en realidad China depende de Estados Unidos. No, mi querido amigo. Que tú le compres más al supermercado de lo que el supermercado eh, te puede comprar a ti, no, no significa que el supermercado depende de ti, ¿no? Además, hay muchos productos chinos que Estados Unidos compra porque son competitivos, pues. La relación costo-beneficio, la relación precio-calidad es mejor. Ahora, no le vas a comprar celulares a los chinos. ¿A quién se los compras? ¿A los coreanos? ¿Más caro? No le vas a comprar maquinarias a los chinos. ¿A quién se lo vas a comprar? ¿A los alemanes? ¿Vas a pagar más? ¿Eso es inteligente? No suena muy inteligente, ¿no? Porque hasta que tú te pongas a fabricar eso que dejas de comprar a los chinos, pasan muchos años, ¿eh? Así no funcionan las cosas. Y aquí tenemos PBI nominal en el gráfico y a la derecha el PBI PPA, ¿no? De poder adquisitivo, ¿no? Paridad de poder adquisitivo, donde China ya es la economía más grande. Porque en esta tabla del lado derecho se toma en cuenta la capacidad de compra real de tu moneda en dólares. Por eso se llama paridad de poder adquisitivo. Yo considero que es, y mucha gente, muchos economistas serios consideran que es el indicador más fiable para comparar el tamaño económico de los países. Y como vemos, varios países BRICS están en la lista, que ya son potencias, ¿no? Y aquí tenemos el mapa del tamaño del sector industrial, donde vemos que el sector industrial chino es de 4 trillones, mientras el sector industrial estadounidense es 2,3 y el sector alemán 800, ¿no? 800 billones, o sea, más chiquito. O sea, aquí en este gráfico se ve que el sector industrial chino es casi 2 veces más grande que el sector industrial estadounidense. Esto es lo que yo les decía, Estados Unidos se desindustrializó. Y para reindustrializarte, eso no se logra con decreto, pues. Eso se logra trabajando la innovación, trabajando la competitividad, con mucho trabajo duro, con mucha humildad, con mucho perfil bajo, pero pues no le puedes pedir humildad y perfil bajo a los anglos, ¿no? Que son por naturaleza arrogantes, ¿no? Por eso pienso que estas políticas de Trump están condenadas al fracaso. Eh, no, no va a poder igualar el tamaño industrial que tiene China. China ya sacó mucha ventaja en productividad y competitividad. Muy difícil.
Y ahí tenemos el show de Trump, su día de la liberación, ¿cierto? Toda una parafernalia para impresionar. Claro, algunos dirán, oye, qué exagerado, ¿por qué lo hizo? ¿Valió la pena? Sí, él mismo lo dijo, más de 60 países desfilaron a rogarle, por favor, señor, hago lo que usted me diga, bájeme los aranceles. Pero no fueron todos, pues, ¿no? Rusia y China no estuvieron en esa lista, ¿cierto? Y los famosos aranceles recíprocos, que ya dije que no son recíprocos, que básicamente fue una fórmula ahí media alucinada de algún funcionario del gabinete de Trump, y pues se les ocurrió esos porcentajes. O sea, no significa, le puso 35% a los chinos, porque los chinos le están poniendo aranceles 35% a los estadounidenses. No, no es así. Eso no es así. En la realidad no funciona así. ¿Ok? Entonces eso es una mentira para disimular toda este plan sin plan, y porque se nota que están improvisando mucho. Hay un viejo adagio en el ejército que dice, orden, contraorden, desorden. O sea, si tú estás que avanzo, que retrocedo, que voy para acá, que luego me regreso, que es lo que ha hecho Trump desde que empezó a gobernar. ¿Se acuerdan los primeros 2 meses? Los tenía así a México y a Canadá, ¿cierto? ¿No? Que tal día te castigo. No, pero ¿sabes qué? No, ya lo pensé mejor, no tanto, lo postergo. Eso te quita seriedad. Eso no demuestra que estás hablando en serio, pues. Eso te hace ver como una persona improvisada. Tú no vas a ver a los chinos haciendo esas cosas. Son gente más seria, más profesional. Entonces le agarraron el pulso a Trump. Dijeron, no, 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 este solamente fintea, ¿no? Este blafea, este no va en serio. Déjalo. Se le pasa la rabieta y de acá a una semana pisa tierra y este solito regresa a donde estaba. Y es la verdad. Y luego empezó que sí, que pongo aranceles, que luego, ¿sabes qué? Los congelo. Y entonces la bolsa empezó a subir, bajar. Y mucha gente dice, pues, que todo esto ha sido maniobras especulativas, ¿no? Para gente allegada a Trump a enriquecerse. No lo descartaría. Yo no lo descartaría. No lo puedo asegurar, pero no lo descartaría. Y luego retrocede cuando ve consecuencia. Entonces, China también respondió, pero luego dijo, ya no voy a entrar en este dime direte, si me quiere poner 1000%, ya China le puso 125 y ahí se plantó. Y ahora cuando Trump dijo, bueno, estoy esperando la llamada de Xi, los chinos dijeron, mira, este señor empezó el alboroto y que él lo arregle. Pues él hizo el nudo, que él lo desate. Nosotros no tenemos por qué llamar y someternos. En vivo y en directo, en vivo y en directo, los chinos nos dieron una lección de dignidad y de cojones. ¿Qué país del mundo, ni la Unión Europea, se le plantó así a Estados Unidos? Cuéntame. Y los que osaron hacerlo alguna vez, por ejemplo, el finado Chávez, ya sabemos cómo le fue, ¿no? Lo que pasa es que los chinos han hecho la tarea y los venezolanos no hicieron la tarea. ¿Qué es hacer la tarea? Los chinos se prepararon, pues, diversificaron exportaciones, se industrializaron, ¿cierto? Organizaron su país, meritocracia, tecnología propia. No se trata solo de, es que Tron es digamos, se va de Boca, entonces yo también me voy de Boca. Y todas las focas aplaudiendo, bravo, le respondiste, ¿no? No se trata de andar de respondón, se trata de hacer la tarea. Y los chinos sin aspavientos ya le pusieron el pare. Ahora, ¿qué pasa? Estrés en el gabinete, peleas, discusiones. Elon Musk ya anunció que se retira parcialmente. Claro, luego de que su empresa se derrumbó un 70% ya le golpearon donde más le duele, en el bolsillo,
Ya se le pasó un poquito la euforia a Elon Musk, ¿no? ¿Se acuerdan que salió haciendo el saludo nazi, ¿no? Como buen boer, buen racista, sudafricano. La gracia le duró poco y le costó caro. 70% menos rico, para que aprendan, ¿no? Para que aprendan a respetar y dejar de ser tan bocazas, ¿no? Y luego sale Trump ahora a decir, no, no, bueno, sí, sí, le he puesto 245% a los chinos, pero, bueno, a sus celulares y a sus computadoras, bueno, a esos productos no le voy a poner arancel. Ah, ok. ¿No que muy valiente? ¿Ah? Ahí está, pues. ¿Ah? ¿No que no necesitaban los productos chinos? Para que vean, ¿no? Como dice, más rápido cae un mentiroso que un cojo, ¿no? Y China responde, ¿no? China responde, no queremos más Boeing, porque uno de los ítems que más aporta a las exportaciones gringas hacia China son los Boeing. China ya fabrica sus propios eh, aviones de pasajeros enormes, ¿ah? No que parte del tratado, China le compraba esas cosas a Estados Unidos para tenerlos contentos, ¿no? pero, pero ahora lo suspendió, ¿y qué pasó? Ya Trump salió en una entrevista hace un par de días a decir, no, 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 bueno, vamos a ser amables con los chinos, vamos a bajarle los aranceles, ¿no? No, claro, no van a ser cero, pero vamos a llegar a un trato justo, yo sé que vamos a tratarlos bien y ellos también nos van a tratar bien. Traducción, traducción, bueno, chinos, ya sé que están fuertes, este, ya se hicieron respetar, bueno, pero bueno, ustedes son grandazos, ya lo vi, yo también soy grandazo, entonces, ¿para qué autodestruirnos? Conversemos, hagamos negocios y pues déjame también a mí ganar mi parte, ¿no? Entonces, tengo mi zona de influencia, tú tu zona y convivimos tranquilos. Y no es que los anglos de la noche a la mañana se han vuelto tolerantes a la convivencia con el diferente, no, 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 no. Simplemente que ellos respetan la fuerza. Por eso yo digo, una primera tarea de un gobierno patriótico en Latinoamérica, aparte de unirnos y aparte de apostar a la educación y a la tecnología y a nuestra industria propia, es armarnos. Por eso lo primero que hicieron la India y China al liberarse del yugo colonial y independizarse y unificarse, lo primero que hicieron que fue desarrollar su propia bomba atómica, porque eso era la garantía que los colonialistas no iban a volver a expoliar a sus países. Pero ¿qué nos dicen las ONGs? ¿Qué nos dicen los políticos mediocres en Latinoamérica? No, ¿para qué? ¿Para qué vamos a tener una bomba atómica? ¿No? A Brasil lo desarmaron. Brasil tenía un programa nuclear y a Brasil lo desarmaron. Por eso Brasil ahorita está vulnerable. Si mañana a Trump y compañía se les ocurre intervenir Brasil para proteger, en nombre de proteger la Amazonía, ¿qué va a hacer Brasil? No tendría con qué impedir la invasión. Entonces, ojo con eso, chicos. La primera tarea, tu industria militar propia. Si no, miren lo que hicieron los europeos en la guerra de Malvinas, ¿no? ¿Nos acordamos? Embargo de armas a Argentina en plena guerra con Gran Bretaña. Los valientes pilotos argentinos se les acabaron los misiles Exocet y Francia no quería vendérselos o no les quiso dar los códigos para activarlos. Y ahí van los hermanos pilotos peruanos llevándole de contrabando misiles y aviones Mirage a los argentinos para ayudarnos, como latinoamericanos que somos, a defender las Malvinas, que son argentinas, por supuesto, y siempre lo serán. Pero ahí tienes una muestra de la importancia de tener tu propia industria militar. No puedes decir que eres un país soberano si no tienes industria militar propia, chicos. ¿Por qué crees que Estados Unidos no se atreve a invadir Irán? Ganas le tiene, pero hace rato, ¿eh?
Hace rato. Eso lo sabemos todos, ¿cierto? ¿Por qué Estados Unidos invadió Irak y no ha invadido Irán? Porque Irán tiene con qué defenderse, pues tiene su propia industria. Fabrican sus propios misiles, sus propios drones. Y en Latinoamérica, ¿qué hacemos? Solo compramos. Compras de un país, de otro. Y entonces, como no tienes industria, no fabricas ni tus pistolas, estás vulnerable a cualquier embargo de armas, pues. Esa es la verdad. Y hasta tus aviones, toda la parte de la electrónica moderna, fácilmente te lo pueden bloquear con armas electromagnéticas, ¿no? Porque el fabricante europeo, occidental, el que te vendió las armas, le da los códigos a tu rival y ya está, ya fuiste. Esa es nuestra triste realidad. Por eso ahí va mi mensaje, nuevo mensaje a la comunidad. Tenemos que volver a alentar una nueva generación de políticos patriotas, patriotas y profesionales. Patriotas porque hay que amar lo nuestro para defender nuestros intereses. Si tú te sientes más italiano, vasco, francés, te sientes europeo nacido en América Latina, no nos sirves. Si tú amas nuestro mestizaje, conoces nuestra cultura, la valoras, la respetas y la defiendes, sí nos sirves. Segundo punto, profesional. ¿Qué quiere decir? Prepararte, hacer la tarea, estudiar, trabajar, ganar experiencia, para no llegar al poder a improvisar, pues, y luego fracasar como tantos políticos aventureros que han llegado al poder, que nunca han administrado ni una tienda y se lanzan a querer administrar el presupuesto nacional de millones de dólares o millones de tu moneda nacional. No tiene sentido. ¿Qué vas a ir ahí a improvisar? Eso es necesario, prepararse, profesionales, una nueva generación de chicos, ese es mi sueño. Si yo observara un movimiento de estos, de jóvenes patriotas que se están preparando para gobernar con profesionalismo y amor a la patria, tendrían todo mi apoyo, estén donde estén. Pero yo tendría que evaluar, pues. Yo ya estoy viejo para comer cuentos y palabras, ¿no? Yo observo hechos, ¿no? A ver, ¿qué has hecho? ¿A qué te dedicas? ¿Qué has hecho por la vida, más allá de las palabras bonitas? Entonces, tendrían todo mi apoyo. Pero eso es lo que necesitamos en Latinoamérica para jubilar a todos estos políticos corruptos que nos gobiernan de izquierda y de derecha, que en 200 años no han logrado desarrollarnos. Y no, ningún país de Latinoamérica se va a desarrollar en solitario, ninguno. Olvídense ese sueño de opio, sueño de verano. Eso no existe. O nos unimos o vamos a seguir jodidos. O sale una nueva generación de políticos patriotas y profesionales, ¿ok? O vamos a seguir jodidos. Porque el resto para mí son aventureros e improvisados, que no han hecho nada por su vida. Porque solo con buenas intenciones no se hacen las cosas. Como dice el dicho, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ¿cierto? Ahí queda la reflexión para todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes que quieren incursionar en política y quieren cambiar nuestro continente. Entonces, bueno, y ya para terminar, este era el mapa de los socios, digamos, socios comerciales en el mundo. Miren, lo rojo es China, donde los países están más vinculados con China en inversiones, en exportaciones, en importaciones, y los azules con Estados Unidos. A ver, dime tú, ¿quién tiene el bando más grande? Entonces, por eso digo, yo cuando digo que China tiene las de ganar, y ahí esa es la conclusión del video, en esta guerra económica China tiene las de ganar. Así como lo tenía Rusia. Rusia tiene una máquina militar aceitadísima. Si vencieron a Napoleón y a Hitler, imagínate, no van a poder vencer a Stoltenberg o a Zelensky. El favor, ¿no?
La experiencia está del lado de los rusos. Ahora los chinos están en una guerra económica con los estadounidenses y dicen, bueno, ¿quieres comprar? No pasa nada, tengo otros mercados. Y yo voy a otros mercados. Y me vas a seguir comprando porque no porque te guste, porque te conviene comprar. Los chinos son así. Si Estados Unidos se resiste a comprar productos chinos, ¿sabes qué va a pasar? Estados Unidos se va a perder de tener productos modernos, pues. Porque mientras en China ya tienen taxis voladores, mientras en China tienen camiones eléctricos, en Estados Unidos van a seguir con autos o camiones de combustión. Y dime quién se va a atrasar, quién va a tener la industria, las cadenas logísticas más atrasadas, los chinos o los estadounidenses. Simple sentido común, mi querido amigo. Acá no hay nada de dogma. Y la red comercial china internacional imparable. ¿Habrá guerra entre estos dos? Yo creo que sí. La última vez, miren, dicen que la estafeta de poder pasó de Gran Bretaña a Estados Unidos sin que haya guerra entre los dos. Bueno, se han sido aliados siempre. Pero la única vez que un imperio, recientemente, que un imperio de color, como nos conocen los estadounidenses a nosotros, los anglos, desafió el poder occidental, terminó con dos bombas atómicas encima, que fue Japón. Y China lo sabe. Y China se ha estado preparando. Y China por eso le apuesta fuerte a la tecnología. ¿Ok? Misiles hipersónicos, producción en masa, armas autónomas, para que cuando toque enfrentar a Estados Unidos, la historia va a ser diferente. China no es Irak, pues. ¿Ok? Así que, lamentablemente, yo auguro, no es que lo desee, pero yo veo adelante enfrentamientos. Taiwán, primero en la lista, lamentablemente Estados Unidos puede meter cizaña ahí y generar problemas, o en otras zonas, ¿no? ¿Listo? Entonces, bueno, porque además China tiene esa deuda histórica. China quiere su revancha con los anglos por todo el siglo de la humillación. Entonces, así como los rusos han tenido su nueva guerra patriótica para enfrentarse a la OTAN con valentía, China ahora tiene su nueva guerra patriótica económica contra los anglos. Y China quiere ganarla para cobrarse revancha de la guerra del opio contra los anglos. ¿Vale? Y ese es el mensaje final de este video. En Latinoamérica debemos dejarnos de este fentanilo ideológico. Qué libertarios, qué progresistas, qué humanistas, cualquierista, que solo nos lavan el cerebro y nos mantienen divididos. Necesitamos apostarle a la unión, que es lo único que va a cambiar nuestra realidad. Olvídense, lo demás es cuento. Lo demás es cuento. ¿Cuánto más quieres esperar? ¿5 años más? ¿10 años más? ¿Para la siguiente generación? Tenemos que intentar. ¿Y cómo empezamos a unirnos? Empezando por respetarnos, dejar de pelear entre latinoamericanos. No necesitas denigrar a tu hermano latinoamericano para que tú brilles. Eso es estúpido. Es como pelea de negros, pues. Yo cuando veo dos latinoamericanos peleando por quién es más prieto o quién es más pobre, para mí es como un nigeriano con un sudafricano peleando, un par de negros. Y los gringos se ríen de nosotros, dicen latinoamericanos pendejos, idiotas, porque para un gringo tú eres un latinoamericano apestoso, seas de donde seas, ¿eh? No eres mejor que tu hermano. Empecemos por respetarnos, por valorar lo que tenemos como nosotros entre manos, el idioma, la fe. Construyendo unidad, construimos patria para algún día tener un futuro. Y preparándonos con pragmatismo y con patriotismo, vamos a construir mejores gobiernos y mejores países. Los veo en el siguiente video. Recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad, pragmatismo y patriotismo para volver a ser grandes. Hasta la próxima.